yo voy a hablar acerca del aspecto de los métodos de estudio o cómo estudiar los elementos que corresponden a cómo eh, es el estudio-aprendizaje. Y el pastor Samuel King, desde la próxima semana, le van a hablar sobre, en cuanto a la vida espiritual, sobre la importancia del devocional, ¿no? Entonces, va a ser el trabajo que vamos a realizar. Entonces, yo voy a estar aquí con ustedes. Les voy a dejar más adelante una separata. Y en base a eso, ir y buscar también para hacer sus trabajos. La primera semana de abril nos volvemos a ver y vamos a continuar con esta tarea. ¿Ya? Entonces, ese más o menos va a ser el plan que tenemos en cuanto al trabajo, ¿no? Mm, Vamos a tener una palabra de oración y Perdón, un empezar. momento, sí. Antes de Sí, continuar, por favor, que actívense sus cámaras. Si hay algún caso especial, puede dejar apagado un momento. Pero mientras clases, dejen activar su cámara para que pastor puedan ver sus caras y ahí pueden conversar y comunicar más, mejor. Principalmente actívense sus cámaras. Gracias. muy bien. Bien, esa es no es una llamada de atención, sino es una norma que creo que debemos respetar, tomar en cuenta en todo trabajo de estudio, y especialmente en este estudio virtual. Necesitamos tener una ética. Y la ética del estudio virtual es que tenemos que tener las cámaras encendidas, ¿no? Esa es una obligación. Uno, porque para que el profesor vea cuánto están atendiendo, de qué manera lo están haciendo, si están anotando o no, y para poder también ver si alguno quiera participar de la misma cámara, nomás puede hacer, levantar la mano o hacer así, o dar alguna señal para que se pueda activar el micrófono y pueda intervenir, ¿no? Entonces, son reglas de alguna manera que se trabajan dentro de un estudio virtual, ¿no? Es la misma figura que aparece cuando estamos en un salón de clase, ¿no? En forma presencial. Muchos están presentes, pero también hay que ver que cuando están ahí ya no se puede escapar, ¿no? Es decir, no pueden apagar la cámara, ¿no? Y estar escuchando o haciendo otra cosa, no sabemos si están escuchando o no. En lo presencial no se puede. Así que ocurre esto, que cuando se hace el trabajo presencial, el alumno a veces sin darse cuenta se queda así, ¿no? O después comienza a mirar por aquí, así, allá, o algunos se quedan así, ¿no? Dormidos. Porque, bueno, sabemos que es un estudio nocturno, de noche, y la cosa, el trabajo, entendemos todo ese tipo de cosas, pero de alguna manera, si alguno ha escogido estudiar y estudiar para el ministerio, se supone que ya hay un interés de por medio. Nadie los obliga, nadie les ha puesto, digamos, un arma en la espalda para que vengan o estudien en un seminario. Han venido por propia voluntad y también, por supuesto, porque se supone que tienen un llamado de parte de Dios. O en todo caso, eso se va a ir definiendo en el estudio, ¿no? En algunos casos, alguno dice, bueno, esto no es para mí, me retiro. O en otros casos se afirma más ese llamado y se continúa, ¿no? Y creo que la mayoría, por lo menos, trabaja ese aspecto. Muy bien, solamente creo que queda Carlos Josué, el único que no está con la cámara. Los demás están aquí presentes. Y bueno, bien, vamos a orar entonces. Amado Dios, te damos las gracias. Venimos aquí, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú, Señor, nos guíes en el trabajo que estamos, Señor, por iniciar. Te damos las gracias por el tiempo y también por
este seminario, SEC y Periquistopé. Esperamos, Señor, que tu amor, tu misericordia nos permitan realizar una tarea desde comienzo a fin. Estamos iniciando con este primer curso. Esperamos, Señor, al final de esta carrera poder combinar con todos los detalles que corresponden y las obligaciones que se tiene a nivel curricular. Y sobre todo, que tú guíes en todo esto, Señor. Guárdanos nuestra salud, el cuidado, Señor, a esto en medio de todas las dificultades que se está viviendo a nivel mundial. Pedimos, Señor, que en medio de eso tú controles nuestras vidas y si tienes un propósito, pues se cumplirá hasta el final. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, Carlos Enrique también, abre tu cámara. Carlos Josué también, falta la cámara. No sé si de repente no está, ¿no? Porque no escucha ese llamado. Vamos a ver, ojalá que Buenas estén noches, ahí. pastor. Buenas noches, O en hermano. todo caso, este, ya, muy bien, ahí está el aviso de durante la clase, entonces activar la cámara. ¿Mm? Muy bien. Ahora vamos a ir a compartir pantalla y empezamos con nuestro trabajo. Este trabajo que nos corresponde hoy día, que es el estudio y aprendizaje. Antes de eso, este es el sílabo, ¿ya? Aquí está como técnica de estudio, es metodología de estudio, ¿ya? Metodología de estudio. Metodología. Y vamos a tener entonces 8 semanas, bueno, 3 con devocional, entonces nos correspondería 5. Vamos a reducirlo a ese aspecto. Este sílabos se les va a compartir también, ¿ya? Lo voy a meter, lo voy a poner en el WhatsApp. Ahí va a estar el sílabo y sobre eso lo vamos a guiar. También va a estar en material, ¿ya? En material. Hoy vamos a trabajar con un PPT que básicamente tiene que ver con el material también. Y como son 8 semanas, vamos a hacer lo más sintético posible también. Aquí el curso tiene elementos básicos acerca del estudio que nos servirá para aplicarlo a las diversas tareas de investigación. Cómo estudiar, cómo sacar mejor provecho del mismo, es el objetivo del curso. El curso tiene el estudio de condiciones básicas para estudiar, memorización, planteamiento de estudio de grupo, método de lectura. Bueno, lo de ficha de estudio lo vamos a dejar, ya no se utiliza hoy día la ficha de estudio, o en todo caso, ahora se maneja las redes, se maneja el internet, y en la computadora ahí nosotros podemos archivar o hacer nuestra serie de fichas o documentos y de ahí poder sacar también nuestra información. Bueno, también la exposición en clases, cómo es el rendir exámenes. Hoy día ya han visto cómo se hace un examen. Bueno, por lo menos es una forma, la que hizo el pastor Timoteo la vez pasada, ¿no? Presentando las preguntas, ustedes teniendo la hoja de respuesta, ¿no? Hay una otra forma que se pueden hacer desde la perspectiva virtual. Generalmente yo no hago exámenes ni presenciales ni tampoco virtuales, ¿no? Creo que hay formas también de evaluar que no necesariamente son los exámenes, pero por lo menos el examen me da una apreciación de cómo están, ¿no? De qué manera y cuál es el lugar que creemos que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, entonces vamos a ir avanzando entonces la tarea de esto. También dar paso a las monografías, formatos de trabajo y todo eso, ¿no? Entonces vamos a trabajar eso de una manera
y trabajar para que ustedes puedan realizar sus tareas tranquilos. Bueno, entonces acá vamos a ver cómo poder juntar por lo menos estas dos unidades, a ver, y dejarlas de las siguientes para las clases que nos quedan. ¿Ya? Entonces vamos a abandonar esta parte y vamos ahora a compartir el material. Aquí está. Lo primero que tenemos que ver es el estudio y aprendizaje. Las definiciones aquí. El estudio, y anoten esa parte porque es sí necesario asumirlo, el estudio es un aprendizaje que se realiza deliberadamente, ¿no? El estudio es un aprendizaje que se realiza deliberadamente, con el propósito de progresar en cada habilidad, obtener información y lograr comprensión. Es un aprendizaje dirigido. Y por otro lado, también eso de progresar en una determinada habilidad también tiene que ver para el desarrollo de uno mismo, ¿no? Esa es la idea del estudio. El problema que tenemos nosotros es que hemos aprendido a, a, a creer que el estudio es algo obligado, algo pesado. ¿Por qué? Porque nos han enseñado así, el sistema educativo que tenemos es obligatorio. Al niño se lo lleva al colegio, no porque él quiere ir, sino porque se le obliga. Y los padres creen que esa es la manera que debe ser, que hay que llevarlo obligadamente. Pero no le inculcan primero el sentido y el deseo de qué cosa es el aprender, qué cosa es el estudiar. Y eso lo va aprendiendo en el aula, posiblemente sí, y a veces con ciertos traumas va a tener que aprender que el estudio es algo inherente al ser humano, porque Dios nos ha hecho con la capacidad de aprender, con la capacidad, primero, somos observadores, ¿ya? Y de la observación sacamos información y vamos aprendiendo en base a en base a la observación, en base a hechos, en base al análisis, y si puedo utilizar documentos, analizar esos documentos, leerlos, evaluarlos, interpretarlos y sacar la conclusión respectiva. Eso es parte de nuestra tarea como seres humanos, ¿no? Entonces el hombre va creando conocimiento, va creando capacidades, va creando la forma de cómo se estudia, de cómo puede hurgar en el conocimiento, ¿no? De hecho que la palabra de Dios nos muestra eso también, ¿no? Y eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, es el capítulo 5, ¿ya? Vamos a encontrar un detalle con respecto, bueno, este es para el estudio de las escrituras, para la Biblia, pero también nos permite a nosotros ampliarlo, ¿no? Eso está en Juan, el capítulo 5, es el versículo 39. Juan 5, 39. Dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellos son los que dan testimonio de mí. Entonces lo que está aquí trabajándose es la necesidad de estudiar. Dice. Claro, aparece en el texto bíblico como una orden. Escudriñar, investiguen. Pero la costumbre de los fariseos, de los escribas, los doctores de la ley, eran muy estudiosos de la ley. No tenías que ordenarles a ellos que estudien. Entonces el texto más bien, en el original, está de esta manera. Dice, ustedes estudian, ustedes investigan, porque creen que estudian, investigan las escrituras, porque en ellas creen ustedes que hay vida eterna, ¿no? O sea, lo Jesús está planteándoles el hecho de cómo ellos practicaban este hecho, los fariseos,
escribas, doctores de la ley, eran muy estudiosos, no era cualquiera lo que se estaban haciendo esta tarea, era todo un engranaje metodológico de estudio que habían asumido y eran los mejores en cuanto al entendimiento de las escrituras. El pueblo iba a buscarlos a ellos porque ellos se supone que tenían la verdad, ¿no? Claro, no siempre el estudio lleva a eso, el legalismo los llevó por otro lado y por eso que Pablo dice que la letra mata, más el espíritu vivifica. Y algunos entienden que letra tiene que ver con estudio y no tiene nada que ver con eso. Es con la aplicación legalística de la ley. ¿No? Eso mata, ¿no? Entonces no hay que ser legalista, eso es lo que quiere decir el texto. Ahora, entonces el estudio es, al estudiar entonces abordas un material previamente elegido, ¿no? Lo dice Max Min, cómo estudiar para aprender. Estudiamos para obtener la información que nos permite tener mayor comprensión del entorno. Es una labor intelectual que la persona realiza para obtener por vía de razonamiento metódico y científico un conocimiento personal sobre algún fenómeno, situación o problema. También, por supuesto, tiene que ver con el estudio de las escrituras. Hay que utilizar la razón, hay que utilizar el cerebro. Dios nos ha dado justamente estas capacidades y nos ha puesto cerebro, nos ha dado inteligencia. Y no es solamente para tenerlas de adorno, ¿no? Es para justamente utilizarla. Entonces, el hombre está hecho de esa manera. El hombre está hecho de esa manera. No, no tiene otra forma de expresión, ¿no? Esto creo que es importante notarlo porque es justamente la implicancia, porque el estudio nos va a llevar a nosotros toda la vida. Para el ministerio, el pastor tiene que estudiar. Y tiene que estudiar no solamente los 3, 4, 5 años de un seminario. ¿Ya? Va a tener que acostumbrarse a usar una metodología de estudio constante para estar actualizado y dar la palabra de una manera adecuada, ¿no? Un pastor que deja de estudiar, entonces la palabra que va a dar, pues no va a ser la palabra adecuada, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que el estudio es muy importante dentro del ministerio. Ahora, ¿qué es estudiar? Es una actividad personal, consciente y voluntaria, así hemos dicho. Es para conocer, comprender, analizar y sintetizar, ¿no? Esos 4 aspectos son importantes, ¿no? Conocer, o sea, adquirir conocimiento, comprensión, ¿no? O sea, no solamente conocimiento de la información, no es memorizarla, sino comprenderla. Luego, la comprensión va unido al análisis, analizar, ¿no? Ver los pros y los contras, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Y luego la sintetización, que es hacer el resumen, ¿no? O entender de qué manera puedo expresarme para este análisis. Muy bien, así que otra forma de mencionar este aspecto es estudiar, es aplicar el entendimiento para adquirir conocimientos, es dirigir entendimiento sobre un asunto con el propósito de comprenderlo, conocerlo. ¿Ya? Y es encontrar los recursos personales en la captación y asimilación de datos, relaciones y técnicas que nos conducen al dominio de un ámbito de la ciencia o del arte, ¿no? Porque para todo es así, hay que aprender, hay que estudiar. Por ejemplo, quieres aprender a tocar guitarra, tienes que estudiar. No es simplemente agarrar la guitarra y irla tocando y que salga el sonido que hay, ¿no? Rasgándola de esto. Por ahí, al oído, tú puedes aprenderlo, pero de todas maneras estás aprendiendo. Es una forma también de aprender. De hecho, necesitas hacer uso de eso y saber cómo
tocarla, ¿no? No simplemente porque la tienes ahí, ya las rasgas, ya está, ya estás tocando. Sí, estás tocando posiblemente, pero no estás armonizando, no estás haciendo música, ¿no? Eso tiene que ver con un proceso y tengo que aprender. De repente hay un maestro que me guíe, una guía, un cuaderno, algo que me permita a mí aprender las escalas, ¿no? Las notas, la posición, ¿no? De los dedos en la cuerda, cómo rasgar, cuáles son los ritmos, todas esas cosas que se tienen que aprender. Y eso tú lo dices, eso no es estudio, ¿no? Sí es estudio, sí es estudio, porque tiene que ver con aprender, ¿no? Ahora, la palabra estudio proviene del latín studium, que es la aplicación del espíritu para comprender o profundizar un ámbito del saber. Studium, entonces, es la palabra de donde viene la palabra estudio, una palabra en latín. Ahora vamos al aprendizaje, porque todo estudio nos lleva a un aprendizaje, ¿no? ¿Qué es el aprendizaje? Es el resultado que esperamos luego del acto de estudiar. O sea que cuando tú estudias, de hecho que tienes que aprender. Aunque algunos aprenden, bueno, y ahí tiene que ver la valoración, ¿no? A veces algunos aprenden bien, o sea, correctamente, y otros aprenden mal. ¿Cuándo se aprende mal? Cuando no entendemos. Cuando estamos estudiando y al final, oye, eso es que no entendí nada. Has aprendido que no has entendido. De una u otra manera aprendes, ¿no? Bueno, pero la idea del aprendizaje es que aquello que he estudiado o en el acto de estudiar, ¿no? El resultado adecuado, el resultado de ese estudio, me lleva a la comprensión y la aplicación. Consiste entonces en adquirir nueva información y nuevas respuestas o también modificar respuestas negativas o también modificar la respuesta que tú tienes ahora y encuentras otra beta de información. Es como cuando tú, alguien ha ido a una mina, comienzas a cavar y encuentras ahí tesoro. Pero eso es una parte. Vas cavando más y más y más y encuentras más. Y vas al fondo y encuentras otro más, ¿no? Eso quiere decir que has encontrado un tesoro, un gran tesoro. Pues. Mientras vas cavando más profundo se hace el hoyo, más del fondo sacas más tesoros. Ese es el estudio, esa es la forma, ¿no? Eh, el aprendizaje entonces se alcanza un determinado grado de dominio. Cuando estudias y la constante del estudio ya te vuelve un capacitado especialista, ¿no? Vas a dominar esa área de conocimiento. Y ese dominio puede acrecentarse mediante una práctica adicional apropiada. Por eso que se dice, nadie nace sabiendo. La práctica hace al maestro. La práctica hace al predicador. La práctica hace al pastor, ¿no? La acción de hacer la pastoral se aprende en el campo. Entonces, el seminario te da las pautas, te da aquellas cosas metodológicas que te van a servir, pero lo otro es la práctica, ¿no? La práctica adicional apropiada. Eso es lo que te va a llevar entonces a completar todo este proceso de aprendizaje. Ahora, lo que se aprende es retenido para uso posterior y puede ayudar en aprendizajes futuros. ¿Por qué? Porque los saberes que nosotros vamos acumulando van a quedarse como reserva en nosotros. ¿Ah? Es lo que algunos llaman también conocimientos previos. Conocimientos previos. Para estudiar cualquier carrera, no solamente para ser pastor, para ser ministro, tiene que tener un conocimiento previo, ¿no? Primero, conocimiento previo del idioma. Tienes que tener conocimiento previo de la lectura, tienes que saber leer.
tienes que tener conocimientos previos que te dan en la iglesia, mediante la academia bíblica, los estudios bíblicos, capacitación de liderazgo, enseñanza doctrinal, estudio de la confesión, en fin, las diversas cosas y áreas donde uno va probando o los estudios que ha ido llevando en la iglesia como miembro. Ya hay, eso se llaman conocimientos previos. Nadie viene a un seminario, ¿no? Digamos, ¿cómo digo? 0 kilómetros, ¿no? O sea, sin recorrido, sin nada. Eso solamente son los autos nuevos, ¿no? ¿Ya? Y no somos autos, pues no somos digamos, fierros enlazados unos a otros, ¿no? Somos gente que ha ido aprendiendo en el camino, ¿no? Y en la vida ya hay un previo aprendizaje, todos han aprendido algo, ya. Entonces, sobre eso se va a construir el conocimiento del estudio bíblico, del estudio ministerial, pastoral y de todo lo que corresponde a la tarea de la formación ministerial. El aprendizaje entonces es comprensión. Sus principios fundamentales son pocos y no difíciles de entender. Como cualquier otra actividad, el aprendizaje debe ser iniciado y sostenido por un motivo o fuerza conductora, porque el aprendizaje es intencional. Ustedes han venido para aprender, para capacitarse y formarse para el ministerio. Ya ahí hay un sentido, una motivación, una fuerza conductora, que es la que va a permitir entonces seguir adelante en el estudio. Y como es intencional, está dirigido hacia metas o fines específicos. ¿Cuál sería la meta o el fin específico de un estudiante de un seminario? A ver, ¿alguien puede decir algo? ¿Cuál sería la meta o el fin específico de un estudiante de seminario? Graduarse como pastor ordenado. Eso no lo conseguimos en el seminario, eso más bien es otra parte. Podría ser, pastor, que podamos tener mayores herramientas para hacer mayor bendición. Claro, es mayores herramientas. Bueno, tú te has ido por ese lado y también los hermanos se fue ya, digamos, a la tarea de conseguir ser pastor y ser ordenado. Sí, pero esa es la etapa, digamos, siguiente de un seminario. Lo que sería en este caso, ¿cuál sería lograr la meta? Es terminar mi estudio. Terminar mis estudios, pero también al terminar los estudios estar capacitado por lo menos para hacer el ministerio, ¿no? Estar capacitado para realizar el ministerio, con las tareas, las prácticas ministeriales, prácticas pastorales, todo eso, ¿ya? Y estar apto para el ministerio. Ya, luego de eso, cuando ya tengo el avance de una cierta experiencia que voy adquiriendo en el camino, ¿no? Entonces puede venir la ordenación, primero ser evangelista, puede ser luego la ordenación si se necesita un pastor porque ya estás haciendo una labor pastoral y se te reclama para eso, entonces ahí viene ya la ordenación como consecuencia. Pero ese es otro, eso digamos de la final, no es solamente la meta, es decir, la meta es servir al Señor finalmente. La meta es servir al Señor, ¿no? Entonces, mi meta es estudiar para servir al Señor. Para seguir para el Señor. Ese sería la figura. ¿Ya? Entonces, había que eso afinarlo bien. Recuerden eso, porque esto los tiene que acompañar. El curso que yo les estoy dando ahora se olvidarán en algún momento. Pero lo que no se pueden olvidar ustedes es del llamado y de por qué están en el seminario, ¿no? Algunos cursos les serán fastidiosos, a algunos les gustará mucho más, a otros serán tediosos, en fin, lo que sea, pero la meta final nunca se puede olvidar en el camino. Porque el que pierde eso, entonces diría, bueno, ¿y ahora para qué estoy estudiando acá? ¿No? Y en algunos casos, a veces algunos pues se sienten que lo que están haciendo pues por gusto, ¿no? Entonces, para eso mejor me retiro y
dejo que otro ocupe el espacio, ¿no? Pero si en todo el proceso me doy cuenta y me estoy afirmando más y más en que Dios me ha llevado para esto, entonces te aseguro que la meta final se cumplirá. Terminar, por lo menos, que es la primera faceta. Lo segundo es, la siguiente faceta es servir. La tercera faceta, hacerme ministro. Luego, reconocimiento de ese ministerio. Y luego también estar en el ministerio que me corresponda, sea en la pastoral, en la enseñanza, la evangelización, en las misiones, en fin, las áreas que sea. Y de paso les digo, no todos pues tampoco van a ser pastores. No es que estoy profetizando ni nada, ¿no? Hay que romper con esa idea de que un seminario forma pastores, ¿ya? O que van a graduar de pastor, ¿no? A veces en las iglesias cuando termina se hace una graduación, un culto de graduación, entonces dice, el hermano Juanito se va a graduar de pastor. Y ningún seminario gradúa pastores. Lo que hace un seminario es graduar estudiantes que han terminado sus estudios, ¿ya? Y le dan pues un grado de bachiller o un grado de estudio, ¿no? Que corresponde al ministerio pastoral, pero todavía no es pastor, porque para ser pastor tiene que ver en relación a que la iglesia reconozca esa tarea y reconociendo, recomiende a este hermano o hermana para que entre al ministerio pastoral. Y entonces se lo ordena. Ese es el proceso de la IP Cristo P, por lo menos así es, ¿verdad? O algunos también en el camino, de repente ya están haciendo una labor pastoral o de apoyo pastoral, de auxilio, ¿no?, al pastor en alguna tarea, de repente como diácono, como presbítero, como líder, como director o presidente de un ministerio, ¿no? Eso es ya parte del bagaje que usted va a tener, esa es la currícula que está aplicando, ¿no? Y que va a servir de alguna manera para el ministerio final que Dios le va a encargar, ¿ya? Pero, ya hemos dicho, no el seminario, no porque estudian el seminario ya están obligados a ser pastores, no. Eso, el, el tiempo, la capacidad y su, digamos, perseverancia y afirmación en el ministerio darán cuenta de eso, ¿correcto? Muy bien. Ahora vamos a aprender. ¿Qué es aprender? Aprender es incorporar a sí mismo hechos, verdades y sensaciones que antes nos eran exteriores y hasta desconocidos. Aprender tiene que ver con el aprendizaje también, pero aprender es la técnica o es la capacidad de cómo realizar el aprendizaje. Aprender es entonces convertir en sustancia intelectual o sensitiva propia lo que anteriormente no pertenecía a ella. En todo caso, se puede decir que aprender es ensanchar la vida, ¿no? Es ensanchar la vida, ensanchas el conocimiento y entonces vas a tener algo más para aplicar en la vida, porque todo lo que uno aprende sirve para aplicarlo en la vida. Aprendes a tener un oficio, aprendes a tener una carrera, aprendes a desarrollar una profesión, aprendes si uno se dedica al negocio, se aprende. No solamente se aprende yendo a la universidad, ¿no? Igual también, en algunos casos hay pastores, no es el estilo de la Iglesia Presbiteriana de la IP Cristo P, pero en otras denominaciones, por ejemplo, ven la capacidad de liderazgo de un hermano que se ha preparado medianamente en la iglesia y de pronto lo levanta como pastor, sin haber ido a un seminario, sin haber ido a un instituto. O de repente este hermano se le encarga una obra y esa obra crece, desarrolla y entonces se le nombra pastor, sin estudio.
existe esa forma. No es la práctica dentro de la hipercristopé, ¿no? Para ser pastor tienes que pasar por un seminario, luego hacer tus prácticas en la iglesia y la iglesia debe reconocerte el ministerio o el don, ¿no? Eso es el camino, ¿no? Por Pastor, eso que, pastor, disculpe, una pregunta. sí, sí, sí. Pastor, si en caso uno está a cargo de una iglesia, pero no ha estudiado en un instituto bíblico, y la Por eso, iglesia, sí, sí, y la iglesia ha crecido, como usted dice. ya, se ve en la práctica que tiene el ministerio, ¿no? Sí, Hay muchos pastores así. Ahora, de hecho que necesitan de todas maneras el estudio, porque no es simplemente, bueno, van a ser pastores porque son pastores porque hicieron bien, está bien, pero debe haber tenido alguna forma de adquirir el conocimiento, por lo menos, para poder hacer frente al ministerio. Porque si tú estás limitado en eso, también el ministerio se va a limitar. ¿Mm? A mayor conocimiento, a mayor capacidad, a mayor aplicación para el ministerio, vas a tener herramientas que van a ampliar tu ministerio. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. Pablo, por ejemplo, ¿por qué brilló Pablo? ¿Por qué sobresalió sobre todos los apóstoles? ¿Mm? Porque el hombre tenía estudios, ¿no? Capacidad, era hebreo de hebreos, tenía el estudio dentro de los fariseos, ¿no? Era experto, ¿no? Dominaba el hebreo, dominaba el griego, dominaba el latín, ¿no? Entonces, encima era ciudadano romano, ¿no? De cultura griega y de origen hebreo. Entonces el hombre tenía toda una capacidad tremenda, ¿no? ¿No? Para brillar en su mundo y fue escogido por el Señor, ¿no? Tremenda capacidad, tremendo hombre que nos da a conocer en la revelación de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, ahí ve un ejemplo, ¿no? Con capacidad. Moisés también. Moisés fue preparado, dice, en la corte del faraón, ¿no? Como para ser príncipe. Y los príncipes, pues, no es porque ya van a gobernar y ya solamente llevan el adorno, no, estudiaban estrictamente, los capacitaban, les daban todo el conocimiento que tenían de la época, ¿no? Para llevar a cargo, pues, una nación, ¿no? Y luego fue al desierto, porque ya usted sabe lo que ocurrió, y ahí tuvo que desaprender y aprender a cuidar ganados, ¿no? A ser pastor de ovejas ajenas, ¿ya? A tener paciencia después, porque tenía que llevar a todo un pueblo después, ¿no? 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, y luego va para hacer su tarea de 40 años. ¿Cuántos años se lo preparó el Señor? 80 años después. 80 años de preparación y 40 años de ministerio. Fíjense, para hacer 40 años de ministerio tuvo que tener 80 años de preparación. Por eso Moisés brilló, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo nos vamos a capacitar nosotros? Oficialmente son 3 años o 4 años, ¿no? ¿Cuánto ministerio nos va a dar el Señor? ¿O cuánto ministerio debemos realizar en la vida? ¿Ah? Eso depende del Señor. Pero recuerde, no dejemos de estudiar. No nos basemos en que solamente tenemos 3 o 4 años y con eso basta. No, eso es solamente la base. Lo demás hay que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, ¿no? Pastor, una consulta. Sí, sí. Perdón, pastor. Muchas veces he escuchado, bueno, en varias iglesias, ¿no? Ahora he tenido la oportunidad de ir a apoyar a otras iglesias con respecto a lo que es esto del Zoom y todas esas cosas. Muchas veces he escuchado de que para servir en un ministerio necesitas, o sea, necesitas estudiar sí o sí llevar un estudio bíblico para que recién puedas empezar a servir en algún ministerio. ¿Esto de cuánto es cierto, pastor? Bueno,
el estudio de la Biblia no es solamente para hacer y realizar el ministerio. De hecho, que el estudio de la Biblia debe ser una tarea de todo creyente, de todo cristiano, de todo seguidor de Jesucristo. Entonces, la Biblia debe ser nuestro texto de cabecera para todos, ¿ya? Para toda la iglesia. La dificultad o la realidad es que no todos leen la Biblia, ¿no? Y no todos saben leer la Biblia. Entonces, si tú vas a usar o trabajar en un liderazgo, te obligas a saber por lo menos y a conocer la Biblia, ¿no? Para poder entonces dar, porque es bien difícil ser un líder y no conocer la Biblia, ¿no? Tendrías problemas. Entonces, de hecho que el estudio de las Escrituras es importante y ahí aplicamos Juan 5:39, ¿no? Investiguen, estudien, dice la palabra escudriñar. Escudriñar simplemente es estudia Estudiar a profundidad. profundamente. ¿Ah? Amén. ¿Ah? Estudia a profundidad. A Esa es la idea. profundidad. ¿Ya? Amén. Entonces, no podemos dejar la Biblia como una cosa alterna, ¿no? No se trata de que aquí vas a estudiar, pues, qué cosa, la homilética, vas a estudiar qué cosa, la exégesis, que la teología, que la misiología, que la historia de la iglesia, ya son áreas que corresponden al aprendizaje del ministerio, ¿correcto? Pero eso no te garantiza ministerio, ¿no? Dicen una vez un ministro que había estudiado un seminario recién terminadito, lo mandan a una iglesia en provincia por ahí, y entonces comienza a hablarle eh, a, a los hermanitos y le dicen que él tiene pues, ha venido con homilética, ha venido con ¿cómo le llaman? Eh, con la, con la hermenéutica y que el exégesis y que el análisis, en fin, y un hermanito se levanta y le dice, hermano, vamos a orar para que se le quite todas esas enfermedades, ¿no? Porque creía que esas eran enfermedades las que tenía, ¿no? Uy, ¿cómo es posible? El pastor ha venido con esa enfermedad. Bueno, es una broma del asunto, ¿no? ¿Ya? Y otros entonces dicen, no, lo único que van al otro lado, al extremo, ¿no? Dicen, no, lo único que necesitamos es la rodillética, ¿no? Ayunética, y van por otro lado, ¿no es cierto? Entonces, no hay que ir al extremo, ni mucho el estudio, ni tampoco las prácticas espirituales que solamente sin necesidad de estudio, ¿no? Porque uno dice así, no, con la inspiración del Espíritu Santo nomás abro la Biblia y yo predico lo que el Espíritu me guía. Pero si no conoces, vas a hablar herejías, vas a hablar cosas que no son en la Biblia. Y la Biblia tiene su forma de interpretar y de expresar y también de predicar, ¿correcto? Amén. Bien. Ahora, 3 factores que se dan en el estudio y el aprendizaje. Primero, voluntad. A ver, ese audio, por favor, lo cierren. Ya. No sé si Voluntad. silenciamos los micros, pastor. Sí. Por Por favor. favor. Sí. Ya. Ya, entonces, primero, voluntad inquebrantable para el logro de objetivos ¿No escuchas nada? en el conocimiento de algo. Segundo, orden metódico No se puede, no puede, mira. para aprender, ¿no? Ya. Y otra cosa es el tiempo también. El tiempo prudencial, ¿no? Más allá de todo tipo de obstáculos, hay que utilizar lo que fuere para completar el asunto del estudio y llegar a la meta final, ¿no? Espero que así sea ustedes. O sea, comienzan ahora y dentro de 3 años terminen, ¿no? Algunos de repente se pueden quedar en el camino. Otros vuelven en otra etapa. Aquí hay
Creo que yo por aquí he visto a 2 o 3 que en algún momento estuvieron estudiando y han vuelto. Qué bueno, ¿no? Y están de nuevo en el camino. Esperamos que esta vez sí terminen, ¿no es cierto? Bueno, resumiendo, el arte de aprender enseña a estudiar empleando la voluntad, el orden y el tiempo para obtener el aprendizaje de algo. Para aprender también, recuerda, debes tener tiempo, orden y mucha voluntad, ¿no? Hay unos que ya vienen tan cansados y dicen, no, ya no tengo ganas de estudiar. No, no, y no estudian. Y una de las enfermedades que tenemos los peruanos es hacer las cosas a última hora, ¿no? El profesor ha dejado una tarea y la estamos terminando 5 minutos antes que empiece la clase. Y ya para de alguna manera presentarle al profesor. O si no, la famosa excusa, ¿no? Que mi máquina no funcionó, que la impresora no se pudo, que no pude hacer la copia, en fin, no alcancé el libro, no estaba en la biblioteca, busqué esto y no lo encontré, entonces no lo he hecho, ¿no? Son las excusas que siempre tenemos. Pero esos son obstáculos que tienes que vencer, ¿no? Hoy día ya la información y el estudio es difícil, ya no puedes excusarte de que la biblioteca está cerrada, que el libro no lo tengo, porque hoy día hay hasta en PDF, ¿no? Cuando uno quiere estudiar, pues hay los medios, ¿ya? Muy bien, ahora, ¿en qué consiste el aprender el estudio-aprendizaje? ¿En qué consiste el estudio-aprendizaje? Que son, hemos hablado del estudio, hemos hablado del aprendizaje, ahora vamos a hablar de estudio-aprendizaje. El estudio-aprendizaje tiene cinco elementos. El primero es aprender. Aprender. No estamos diciendo aprender, sino aprender. O sea, es una palabra nueva, ¿verdad? ¿Y qué será aprender? Ya hemos dicho que aprender es este proceso de asimilar el conocimiento, ¿no? Y de un área. Pero aprender es captar datos, nociones, conceptos, definiciones, fórmulas y hasta simples palabras. Eso, en términos sencillos, aprender es capturar algo, ¿no? Hacerlo nuestro, ¿no? Captar algo y hacerlo nuestro. Esos datos, pues se quedan conmigo. Ya lo aprendí, lo digiero, lo asimilo y se hace parte mía. Ya no lo puedo olvidar, ¿no? Y eso me acompañará hasta el fin de mis días. El aprender es como cuando tú tomas algo, ¿no? Lo tomas y lo agarras así, fuertemente. Te haces de eso, ¿ya? Te has asido de eso y no lo sueltas, ¿no? Y lo llevas contigo para siempre, ¿no? Entonces, esa es la idea de aprender, ¿ya? Entonces, no solamente es captar nociones, conceptos, nada más, sino que esos conceptos se hacen parte de ti, ¿ya? Bien. Segundo, retener es hacer uso de la memoria en todo aquello que se ha captado. Y es el uso de la memoria de forma intuitiva. No necesitas tú memorizar o hacer el método de la memorización para retener algo, ¿no? Esa forma de memorizar para retener algo te vuelve repetidor, pero no te permite asimilar, ¿ya? El retener es hacer uso de la memoria para digamos, digerir aquello que has captado, ¿no? Esa es la idea de retener, ¿no? Has captado la idea, has captado y lo almacenas en tu memoria, ¿no? Lo otro, el tercero es recordar o evocar. Todo aquello que la memoria retiene, entonces la memoria tiene como una válvula que se abre
y saca ese contenido y ese recuerdo, ¿no? Recordar entonces frente a un estudio determinado, ¿no? Y ese recuerdo puede utilizarse varios mecanismos para que se recuerde, para que siempre esté presente, ¿no? En la ocasión que lo necesitemos, ¿no? Ahora, un conocimiento o un oficio que tú dejas de practicar se te olvida. Ya hemos dicho que la práctica hace al maestro. Entonces, si tú estudias, retienes, pones en tu memoria y puedes recordar y lo vas utilizando siempre, periódicamente, ¿no? Continuamente, esa estudio, esa capacidad, pues siempre va a estar presente ahí. Siempre va a estar, ¿no? Cuarto, elaborar e integrar ideas. Esto es crear tus propios conceptos. O sea, no solamente los conceptos que hay en los libros, que esos conceptos de paso tienen que ver con personas que han sabido elaborar e integrar ideas. Hay que llegar a esa capacidad, ¿no? De análisis de criterio, ¿ya? Y entonces creas tus propios conceptos de acuerdo a su naturaleza y las actitudes. Tampoco es, ya, yo voy a crear un concepto que a mí me parece. No, no, tiene que ver con la naturaleza del estudio y la actitud de aquella área que estoy aprendiendo o que estoy captando, ¿no? Y quinto es aplicar todo lo aprendido para la solución de problemas, ¿no? Por eso es que el estudio también implica investigación. ¿Se acuerdan de Moisés? Hemos hablado de Moisés un poco. Moisés en un momento, él le llama la atención que estando en el desierto, de pronto está buscando unas cabras y por ahí ve una zarza que está ardiendo, ¿no? Y le llama la atención algo, porque él sabía que la zarza es simplemente desecho de los arbustos, ¿no? En el desierto, que como es muy débil y por el calor se calientan fácilmente y se queman, ¿no? Entonces una zarza quemándose no es nada raro. Pero en el dato de Moisés, ahí había otro añadido, que esa zarza estaba ardiendo, pero no se consumía, ¿no? El fuego no la podía consumir, estaba ahí, encendido. Y eso le llamó la atención. Y el mismo texto dice, veré por qué circunstancias o motivo esta zarza no se consume. ¿Qué cosa es lo que hace que esa zarza no se consuma? O sea, utilizó su capacidad científica de observación. Fue observador esto es raro, esto es extraño. ¿Qué hay detrás? Algo está pasando. Entonces él va y se encuentra ahí con algo maravilloso, ¿no? La zarza y la señal de que no se ardía era solamente para traerlo a él, a Moisés. De pronto escucha la voz de Dios y se da cuenta del lugar donde está y el Señor mismo le dice, Moisés, Moisés, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y comienza a hablar el Señor, ¿verdad? Entonces Dios lo atrajo. ¿Por qué lo atrajo de esa manera? Porque Moisés era muy acucioso, era muy estudioso, sabía eso. Y entonces ahí hay un fenómeno extraño, algo está pasando. Eso es lo que utilizó el Señor y le permitió luego la revelación de Dios. Bueno, ahí está entonces la aplicación. Entonces, aprender consiste no solo en memorizar, sino en aprender, retener, recordar, elaborar e integrar ideas y luego aplicar, ¿no? Esos son los 5 pasos que tenemos para el aprendizaje, ¿no? Para el aprender. Entonces, no solamente es memorizar. Antiguamente, sí, el método de la memorización era lo que estaba en boga en el estudio, ¿no? Yo he pasado por esa etapa.
cuando niño, todos tenían que memorizar, ¿no? Tenía que memorizar la tabla del 2, la tabla del 4, la del 3, del 5, hasta aprender toda las tablas de multiplicar y luego a dividir y después las ecuaciones y los teoremas y la trigonometría y luego la álgebra y todo eso, ¿no? ¿No? En fin, eso es la matemática, pero vamos a la física, después a la química, la historia, la literatura, en fin, todo lo que se te daban en ese tiempo, ¿no? Hoy día ya en las áreas de conocimiento se agrupan de otra manera, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Para ir avanzando, que ya estamos nosotros, creo que son las 8 de la noche y deberíamos tener un tiempo de descanso, ¿no? Pastor, una consulta. Sí, sí. En los anteriores PPTs, en el cual estaba sobre qué es estudiar, no quería interrumpir solamente para continuar y que se me queden claras las ideas. Ahí vi dos palabras que eran extrinsecos y intrínsecos. ¿Qué significan cada uno de ellos, pastor? A ver. No te escuché bien. ¿Cuál? Atrás todavía. En la parte de que es que en el PPT donde dice qué es estudiar. Ya. Ah, ya. Acá. Intrínsecos y extrínsecos. Sí, claro, ahí no mencioné Ajá. eso. Muy bien, gracias. Ahí hay una observación. Muy bueno. Has hecho lo mismo que Moisés, ¿no? ¿Ya? Entonces, has encontrado hay dos palabritas que te han llamado la atención. Algunos les llamó la atención o le pasaron por alto, no se dieron cuenta. Bueno, cuando hablamos del estudio por motivos intrínsecos o extrínsecos, tiene que ver, uno, el motivo que tú tienes interiormente para el estudio. Eso sería lo intrínseco, a eso que tiene que ver contigo mismo. Y lo extrínseco es lo que está afuera, ¿no? Todo aquello que se da afuera, el motivo por el cual estudias. De repente, porque hay necesidad de pastores o ministros, te obligas a eso, ¿no? O por ejemplo, en un lugar, ¿no? Hay necesidad de saneamiento, entonces estudio qué cosa, ingeniería, ¿no? O de repente en un grupo dices, bueno, acá no hay un comedor, entonces estudio para cocinero, ¿no? Entonces es cubrir una necesidad, eso es lo extrínseco, pero lo intrínseco es aquello que está en ti mismo, pero que quieres dar a otros, ¿no? Entre la expresión y que crees que tienes la capacidad para poder estudiarlo, ¿correcto? Entonces hay varios motivos, ¿no? Tus motivos personales y los motivos de las circunstancias que te meten a esta tarea. Yo he visto muchos pastores en mi tiempo que justamente se hicieron pastores por la necesidad, ¿no? Ellos querían estudiar otras cosas y lograron estudiar otras cosas, pero el tiempo los llevó a encargarse de la pastoral sin que ellos lo buscaran, ¿no? Y también conozco a otros, ¿no? Que quieren hacer pastores, si quieren esto, y nunca se les presenta la oportunidad, ¿no? Entonces también eso es los factores también extrínsecos, ¿no? Los que están afuera, las posibilidades. No se frustren en ese caso, ¿no? Si les toca eso. Pero si ustedes le abren las puertas en buena hora. Luego, por otro lado, hay también estudiantes que de paso fueron pecados por su iglesia, ¿no? ¿No? Porque ven que tiene capacidad, liderazgo y todo, entonces la iglesia lo envía para que estudie en un seminario. Les paga todos los estudios, ¿ya? Pero hay un trato ahí, ¿no? Que tiene que volver a la iglesia para que haga su labor ahí. ¿Por qué? Porque la iglesia ha invertido en él. Entonces tiene que ser también responsable de esa manera, ¿no? No quiere decir, oye, ahora ya terminé mi estudio y de repente se me presenta una oportunidad para irme a otro lado y me olvido del compromiso que he hecho con la iglesia. Eso sería una falta de ética y está cometiendo ahí una falta ministerial. Los ministros debemos también ser agradecidos, ¿no? ¿Ya? Y saber que cuando nos comprometemos en algo, bueno, me comprometo y a pesar de que haya una oportunidad ahí que puede ser grande, pero no, yo debo cumplir con aquello que me he comprometido, ¿correcto? Y cuando llegue el momento, Dios te dará algo mejor, ¿no?
Muy bien, entonces eso es la tarea de las cosas, entonces, lo intrínseco, entonces que está contigo, y lo extrínseco que está al exterior, ¿ya? Algo más creo que va a venir en el material, ahí dice algo de eso también. Bueno, estábamos por aquí. ¿Cómo organizar el aprendizaje? Vamos a mirarlo esto también. ¿Qué les parece? Hacemos esto y luego vamos al descanso, ¿ya? Creo que a 8:30 vamos a descansar, ¿ya? Bien. Aquí vamos a encontrar a dos personajes. Una se llama Linda, ¿no? Las hermanas, creo que son tres las que están aquí. Qué bueno que hay hermanas también estudiando. Pero, claro, yo veo que aquí la mayoría son varones, ¿no? Hay una poca minoría, son tres, pero de esta manera son buenas y bien representativas. Aquí hay otra, pues aquí está Linda, les presento a Linda. Y por acá va a estar otro personaje, ¿ya? Que es George, ¿no? Vamos a mirar a estos dos personajes, cómo son y de qué manera ellos procesan el aprendizaje. Cómo organizar mi aprendizaje, ¿no? Aquí Linda dice que es organizada, ¿no? Organiza su estudio. Sus amigas dicen que ella se preocupa demasiado del sistema, pero ella dice que es organizada y es algo que le resulta natural. ¿Y por qué? Porque su madre, que también es una profesional, le ha enseñado este sistema, ¿no? ¿Ya? Ha ejercido entonces de alguna manera esa influencia, ¿ya? Y ella es profesional y atiende también la casa, ¿ya? Y por ese motivo ve cómo su mamá pues ha ido ordenándose y todas las cosas lo hace así. Así que Linda ha llegado a ser un modelo de organización y de eficacia. ¿Por qué? Porque lo aprendió en casa, ¿no? En realidad, Linda no fue la típica alumna de escuela secundaria que encuentra grandes dificultades para hacerlo todo, no, sino más bien ella obtuvo buenos resultados, ¿no? En su estudio. O sea, era una persona muy aplicada. Quería ingresar a la universidad y lo hizo y en un buen puesto. Le causó profunda impresión una conferencia sobre métodos de estudio, de planificación y de organización. Y a partir de esa conferencia, ella hizo un cronograma de objetivos cada día. O sea, se programaba, ¿no? Claro, esto no duró mucho tiempo porque era demasiado inflexible y trabajoso, aparte de desalentador, porque las metas que se proponía eran excesivamente ambiciosas. Ella misma se ponía metas y bien estrictas, ¿no? Creo que hay personas así, ¿ah? Que somos bien estrictos con nosotros mismos, ¿no? Que nos exigimos a nosotros y queremos seguir adelante. Pero esa es más o menos la figura de Lina. Pero la experiencia le demostró ser útil esa capacidad, esa manera de ser. Pues ahora puede hacer mentalmente la planificación sin preocuparse demasiado de los detalles, ¿no? Entonces ya ella intuitivamente estaba organizada, ¿no? Ahora, si tiene que realizar un trabajo, preparar un ensayo, una charla o una intervención en un seminario, rápidamente valora el alcance de la tarea para determinar lo que esto requiere y el tiempo que lo llevará a cabo para planificarlo, ¿no? Y realizarlo. Le gusta también elaborar un programa coherente para darse cuenta de las limitaciones del tiempo y esto le permite también compaginar trabajos y otras ocupaciones y ocio. En épocas de más trabajo, por ejemplo, antes de los exámenes, cuando la presión aumenta, vuelve a poner por escrito su programa, ¿no? Entonces, esta chica es bastante súper organizada, ¿no? Sabe manejar cómo hacer sus estudios, de qué manera llevar las cosas y también dosificando, ¿no? Entonces, ha aprendido a eso. Ahora, reflexionando sobre ello, comprueba también que su deseo de realizar satisfactoriamente el trabajo le complica a veces, pero le da más profundidad y estilo de estudio independiente y posiblemente lo hace más interesante.
Aunque actualmente el método sistemático se ha convertido en ella en una segunda naturaleza, de hecho la aprendió primero en su hogar, que le proporcionó el modelo, y después en la escuela, donde pues una experiencia, esta experiencia de ese seminario, ¿no? La llevó entonces a satisfacer esa necesidad y afirmar también entonces la manera de estudiar. Vamos a ir a George ahora. Ya hemos visto entonces Linda, una persona muy ordenada, sabe manejar sus tiempos, sabe cómo estudiar, cómo sistematizar. En el caso de George vamos a encontrar la figura contraria. George, ¿ya?, tiene más actitudes naturales, lo de Linda ha sido aprendido, y George se basa en su propia actitud natural, ¿no? No es algo que haya aprendido en la escuela, ni en la casa, ni por medio de sus padres, sino algo que es de él mismo. Tiene aparentemente más talento e imaginación que Linda, pero no es un dechado de métodos. Es decir, no es organizado. George es todo lo contrario de Linda, es desorganizado. Y a veces uno piensa que un desorganizado, ¿qué va a aprender él? ¿Qué va a llevar? Bueno, vamos a mirar eso. Así que, en realidad, su estilo de trabajo es frecuentemente fortuito y a veces caótico. Es muy desordenado. Estudia por rachas, es decir, por tiempos. Y de paso, esos tiempos trabaja largas horas cuando siente con ánimo para hacerlo, y cuando no, lo deja ahí, ¿no? Lo deja. Eso depende del temperamento, bueno. Conozco así a personas que son escritores. Dicen ellos que cuando no están con ánimo de escribir, no hacen nada. Nada de nada. Descansan, se sientan, no, ya. Pero cuando amanecen el día que está el foquito encendido, comienzan a escribir como locos, ¿no? Y pueden pasar días de días escribiendo, ¿no? Entonces, no sé si eso es una generalidad, pero es una cosa que ocurre, es una característica muy particular. Muy bien. Le gusta hojear los libros, pero su forma de lectura es casual y también otra vez desorganizado, ¿no? Entonces sigue, hojea los libros, mira por aquí, por allá, pero no termina, ¿no? No termina una obra, que parece a uno de nosotros, ¿verdad? Por otro lado, no toma notas, ni hace resúmenes de lo que lee. Parece que tiene una buena memoria, ¿no? Y esa buena memoria le proporciona un sistema eficaz de retención. O sea, todo lo retiene. Y como sabe que eso lo retiene, no lo escribe, ¿no? Y los resúmenes que no hace resúmenes de lo que lee, ¿no? Ya lo retuvo y ahí lo tiene. En su lectura sabe penetrar en el meollo del pensamiento de los autores y en consecuencia es capaz de recordar lo fundamental, aunque olvide los detalles. O sea, tiene una buena cualidad, ¿no? Sabe sistematizar y sabe llegar al argumento, ¿no? Al pensamiento del autor. En el estudio desecha todo método, decide sus prioridades en función de lo que es más urgente y de lo que prefiere hacer. Cuando se presenta una urgencia, puede trabajar por la noche y aunque se queja, cuando tiene que hacerlo, experimenta una indudable satisfacción al superar con éxito una crisis. Bien. La mayoría de sus amigos comparten sus mismas actitudes. O sea, él tiene amigos así, de eso, ¿han visto ahí ustedes a los que de repente están en el salón haciendo chacota, haciendo aquí, allá? No, ese era el tipo de George, ¿no? Pero George dice, obtiene mayores resultados que ellos y sus amigos lo atribuyen a su inteligencia y a su rapidez natural. Sin embargo, eso no es todo. George ha aprendido a enfrentarse con la tensión del trabajo, ¿no? O sea, sí, también hay momentos de tensión que tiene, y al responder a ella, haciendo uso de sus reservas de energía, ¿no? Admite que le falta capacidad para aplicarse en el trabajo y lo achaca a su personalidad. Y utiliza la palabra personalidad como si a su edad no tuviera más remedio que aceptarla o como si ya no pudiera cambiarla, ¿no? Creo que hay algunas cosas que uno puede cambiar,
Bueno, de hecho, Dios ha adquirido una estrategia de aprendizaje que funciona satisfactoriamente. Es una estrategia arriesgada, pero él ha aprendido a desenvolverse y hasta disfrutar con las tensiones que implica esa forma de estudio. Su postura se ve forzada por el hecho de que quizás sus amigos hacen lo mismo y quizás en un modo inconsciente, George está influido por el modelo de sus compañeros y de otros estudiantes mayores que él, que admiran ese estilo, ¿no? Él lo admira ese estilo. Pero su estrategia es totalmente irreflexiva, ¿no? Pero realmente tiene ciertas cualidades, porque si no, en realidad esto es negativo, ¿verdad? Por completo. Dios tiene la suficiente perspicacia para reconocer que debe ordenar sus ideas si quiere recordar rápidamente lo que ha leído y se esfuerza en ello con seriedad. Discute y arguye con sus amigos hasta que se asegura de sus convicciones. O sea que él aprende discutiendo, ¿no? O sea, discutiendo en el sentido de haciendo debates, ¿no es cierto? Esta es también una estrategia útil que él continuará desarrollando, basándose en las ventajas de esta técnica de estudio. O quizás si llega a confiar demasiado en aprobar por los pelos con un esfuerzo de última hora, incurrirá en hábitos descuidados de trabajo. ¿Mm? Es como la presión que tenemos ahora, ¿no? Por el trabajo, la forma en que están las cosas. Cuando yo me propongo estudiar algo, me va a costar, ¿no? Y entonces no hay tiempo y lo hago para fin de semana o las horas por ahí que pueda ajustar o la madrugada, quito un poco del sueño y por ahí, ya está. Pero esa no es una forma de estudio, hay que planificar, ¿no? A pesar de que las cosas sean así. Bueno, ¿con cuál de estos dos personajes se identifican ustedes? ¿Con la primera o con el segundo? O de repente con los dos, una mezcla de los dos. Podríamos haber tenido un tercero, ¿no? También, ¿no? Esto Pastor, solamente es un ejemplo. ¿Ah? perdón, disculpe, pensé que había hecho una pregunta. Estaba en la conexión, está un poco lenta. Claro, pero sí, es una pregunta. ¿Tú qué dices? ¿Podría repetirla, pastor, por favor? Que No, tengo la decía, conexión. ¿con cuál de los dos modelos ya, se identifican? ¿Te identificas con Linda o con George? Yo creo que tengo las mezclas de Linda y de George, pastor, Ah, en mi ya, caso. muy claro. A veces muy ordenada y en otros momentos también, ¿no? En donde la presión nos lleva a Hacer hacer las las cosas cosas, a la pero ligera. con mucho desorden, ¿no? ¿Ya? Ujú. Habría que aplicar entonces cuál es el mayor peso para poder ahí ir avanzando en eso y dosificar el estudio, ¿no? ¿No? Yo creo con el ejemplo de Linda sería, pastor, pero Claro, en nuestro caso por la edad y en la responsabilidad familiar que tenemos, pues hay cosas que la tomamos a la ligera y tomamos apuntes pues rápidos, ¿no? eso también, sí, Para en eso recordar. tiene razón, sí. Pero hermana, no hay edad para el estudio, recuerden. A eso No hay sí, edad para el estudio. Y no hay edad para el servicio a Dios, ¿no? amén, pastor. Entonces, Sí. capacitarse para servir a Dios finalmente, que es la meta, por lo menos, que se tienen propuesta para este tiempo. Muy bien. Por eso decía en mi caso los dos. Yo me identifico con las dos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, entonces queda en cada uno esa tarea, la hermana lo ha aplicado bien y eso es bueno. Bueno, aquí vamos a hablar de las condiciones básicas para el estudio, ¿ya? Pero aquí me voy a detener y quiero intervención de parte de ustedes. A ver, ¿cómo ven este asunto? A ver, que ya que hemos analizado esta primera parte, a ver si hay alguna pregunta, alguna apreciación, una intervención, quisiera saber. A ver, ahora es el tiempo para ustedes. ¿Quién quiere ser el primero?
Díganlo nomás. Alexia ha intervenido, también Aide también. Bueno, Alexi va a volver. Entonces, muy bien. Sí, Hola. sí, sí. Ah, Sí, Miguel. por ejemplo, los dos ejemplos que usted dio, ¿no? De Linda y George, yo me identifiqué, por ejemplo, cuando iniciaba los ciclos en la universidad, muy optimista y muy, digamos, con toda esas ganas de aprender, ¿no? Y Ya. Sivas, digamos que entraba como Linda y digamos que antes de llegar a la mitad ya me ponía como George, ¿no? Y me pasó muchas veces, pastor. O sea, ese tema que quería compartir. Sí, ¿no? Pero tiene razón, o sea, creo que aplicar lo de Linda es una regla y más que todo es algo Claro, una regla. que tiene que ser natural, ¿no? Tiene que ser natural en la persona. Debería Tiene ser. que llegar un momento en que tiene que llegar a ser natural, ¿no? Así es, sí, sí. Sí. Claro, tienes que hacer toda capacidad o habilidad tiene que hacerse parte de uno, porque si no se va a ver forzado, se va a ver extraño, ¿no? No va a ser completo. Entonces hay que buscar la forma de que esas habilidades, esas capacidades nos ayuden a nosotros a formarnos y a ser parte y hacerse característica de nosotros para realizar nuestra tarea, ¿no? En este caso del estudio, ¿no? ¿Algo más? Creo que ha quedado claro, pastor, de que estudiar pues es todo, ¿no? Es poner atención, es ponerle paciencia, es leer, es profundizar, es escudriñar, como dice la palabra de Dios. Así es. Y algo más que, bueno, debo mencionar lo que no está en el documento ni tampoco en material, pero ustedes saben que Dios nos hizo como muchas habilidades al ser humano, ¿no? Como seres humanos somos, tenemos la capacidad de aprender, ¿no? Y el aprendizaje nos lleva a fabricar también, a hacer las cosas. Por eso que algunos cuando hablan de Homo sapiens, significa que es el hombre con habilidad, ¿no? Que puede aprender y puede captar las cosas y los saberes le permiten luego realizarlos y formarlos. Ahí está el Homo faber, ¿no? Entonces, hay la necesidad de conocer que Dios nos ha puesto estas cualidades así. Están ligadas a nosotros, el estudio, el saber, el hacer uso de estos saberes para transformar la naturaleza. Ahí está el Homo faber. Es la capacidad que tenemos de esa manera. Así como somos homo religio, es decir, con actitudes religiosas, con actitudes espirituales, también somos homo políticos. ¿Por qué? Porque vivimos en sociedad, vivimos juntos y necesitamos ordenarnos. Entonces, todas esas capacidades son parte de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, el estudio no es ajeno, es algo nuestro, ¿no? Y que lo aplicamos. Y de repente es hasta intuitivo, ¿no? Cuando vas al internet, por ejemplo, ¿no? Y investigas de algo, quizá puede ser algo superfluo de repente, esa inquietud que tienes, pero ya ahí hay una previa que estás buscando. Claro, que a veces en el internet encuentras de todo y no siempre encuentras lo adecuado. Pero cuando tú sabes manejarte en esto y te vuelves especializado, vas a buscar las páginas donde hay el conocimiento adecuado para lo que yo quiero aprender o conocer, ¿no? Entonces te va a ser fácil, ¿no? Hoy día ya podemos aprender y tener bibliotecas a la mano, ¿no? Muchas bibliotecas que nos permite ya plantear este aspecto. Muy bien, no hay más, si no vamos a un descansito. Ahora sí. Hermano profesor, una pregunta. ¿Usted va a mandar ese material en PPT, por Sí, WhatsApp, por Classroom? en el WhatsApp le voy a mandar a ustedes el material, ¿ya? Y algunos libros también que les puedan servir de base para ustedes, ¿ya?
Inclusive hay libros de hermano, cómo estudiar, sí. pero ¿va a haber un grupo por cada curso o va a ser un solo grupo para todos los cursos? Porque va a ser difícil que todos los cursos nos envíen a un solo grupo, ¿no le parece? Bueno, el pastor Timoteo, él ha puesto, digamos, para un WhatsApp general, ¿no? Se puede abrir un WhatsApp especial si desean y lo hacemos, ¿no? Para uso del curso hasta que termine, ¿no? Eso también podría ser. ¿Ya? Creo que sería así, pastor, que se crea por cada curso un WhatsApp. Ya, Nos serviría para que para nos no confundirse, ¿no? Para no mezclar las Claro, actividades, sí, pastor. claro. Para no mezclar Ya, las actividades. ya, le voy a pedir entonces al pastor Timoteo que haga un WhatsApp, porque tiene los nombres de Cada ustedes, asignatura. todo su WhatsApp, y entonces lo ponemos en uno solo, y ahí le mando todos los materiales que sean necesarios. ¿Ya? Así lo vamos a trabajar Claro, entonces mejor. sería un ¿Ya? WhatsApp general, un Sí, WhatsApp general con todos y un WhatsApp por curso aparte. Claro. ya. Perfecto, Ujú. ya. Así lo hacemos entonces, ¿ya? No usamos ahorita el Classroom, no se está utilizando, que también es el otro método. Vamos a ver si se puede implementar para esto, porque esa sala tiene más otras cosas, ¿no? El Zoom solamente tiene para tener la clase, el aula, ¿no? Pero no tenemos otra cosa aparte. Bien, ahora sí, hermanos, nos vamos al descansito entonces, ¿ya? Descansamos unos 15 minutos, ¿ya? 10 a 15 minutos y volvemos, ¿ya? Sí, Gracias. pastor, muchas gracias. Ya. Ya, Pastor, ¿a qué también tiene para compartir pizarra así como en el Classroom? Para hacer una pizarra Bueno, y se sí, puede escribir encima. sí, también hay esa parte. Si es necesario, lo voy a utilizar también, sí, cómo no, ¿ya? Gracias.